Hola chiques, ¿cómo están? Bueno, la clase de hoy estamos así, virtual, va a ser cortita igual, la idea es explicarles un poco, pero como les decía en el campus, esta clase es más práctica que teórica, la teoría es bastante acotada, pero bueno, yo les cuento un poquito y la idea es que hagan esa actividad que les va a servir para poner en práctica todo esto. La clase de hoy vamos a trabajar en torno a lo que es el proceso más evaluatorio, que obviamente ustedes no lo van a hacer en un mundo ideal. Las personas mayores o grupos con los que ustedes trabajen, tendría que haber una TO ahí de por medio. Pero como la realidad es que esto no pasa, bueno, es importante que ustedes puedan analizar las problemáticas ocupacionales y a veces dar respuesta a algunas cosas, ¿no? A veces son cosas de sentido común o de cosas que uno eh, instintivamente hace o que de haber cuidado tanto tiempo también va desarrollando estas habilidades que generalmente de adaptaciones y de acompañamiento o de entrenamiento en distintas tareas, actividades que las personas hacen que como cuidadores ya obviamente que nos damos cuenta que la importancia de la autonomía, entonces decimos, bueno, yo voy a ver la manera de que ella o que él lo puedan hacer solos igualmente, ¿no? Y entonces a veces muchas personas somos un poco TO sin darnos cuenta, ¿no? Entonces esto es algo que ustedes seguramente ya lo han hecho, pero bueno, esto les da un poco más de herramientas para acompañar mejor y en el caso de haber una TO involucrada en el acompañamiento, en el cuidado de esta persona, poder trabajar en conjunto como de una manera mucho más a conciencia, ¿no? Mucho más idónea, entendiendo mucho mejor y acompañando las propuestas y las intervenciones de la terapeuta o el terapeuta, ¿no? Así que bueno, en este proceso, como que la primera parte de la materia fue un poco más analítica, reflexiva, como para entender mejor la ocupación en personas mayores y la ocupación en líneas generales. Y ahora esta segunda parte vamos a empezar a meternos un poco más en analizar un poco más ciertas ocupaciones, en ver cómo lograr que la persona, en caso de tener alguna problemática al respecto, lo solucione o brindarles apoyos para esto. Entonces, como que vamos a ir viendo algunas ocupaciones más típicas, porque obviamente que no nos va a dar el tiempo para ver muchas. Pero lo importante es que ustedes logren tener como el ojo crítico y ideas al respecto, ¿no? Entonces vamos a arrancar un poco esta primera parte con un poco de proceso como de evaluatorio. Ustedes en otras materias, con Steffi, creo que vieron que hacen esto del contrato. Bueno, luego del contrato o medio antes también, ¿no? Cuando ustedes ingresan a un grupo, a una comunidad o a trabajar con una persona, primero tienen que hacer un proceso evaluatorio de, bueno, a ver en dónde me estoy metiendo, ¿no? Entonces, parte de este proceso evaluatorio es conocer a la persona ocupacionalmente. ¿Por qué? Porque ustedes, por más que no sean TO, son él son la persona que va a estar ahí con la persona que necesita cuidados, generalmente todos los días o muchos días, o sea, del equipo profesional, son quienes más van a estar con la persona en la cotidianidad. Y entonces, no solo es que ustedes pueden hacer algo al respecto en las problemáticas ocupacionales, porque de hecho sí, pero también pueden informar al equipo de lo que quizás la TO no ve, porque la TO generalmente va a ir una vez por semana o dos, media horita, una hora, y en ese tiempo andás a ver qué puede llegar a ver, ¿no? Y ustedes son esa pieza clave eh, que le ayude no solo a los TO, ¿no? A todos los profesionales de la salud a ver ciertas cosas que
no se ven, ¿no? Que ustedes sí ven en la cotidianeidad. Y entonces de esto se trata un poco, ¿no? De poder analizar en lo cotidiano. Entonces, en este proceso evaluatorio en donde ustedes se van adentrando a conocer a la persona o al grupo, a la comunidad, tienen que poder ir analizando ocupacionalmente un poco todo esto, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué hacen? ¿Qué sienten al hacer? ¿Qué les significa lo que hacen? ¿Qué les falta? ¿Qué problemáticas tienen, ¿no? Qué les gustaría? ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo es un día típico en su vida? ¿Qué es lo que hacen? ¿Con qué apoyos cuentan para hacer lo que hacen? ¿Qué limitaciones tienen? ¿No? Esto es como algo que ustedes tienen que ir haciendo y preguntándose como para saber también en dónde se están metiendo y y qué va a requerir esta persona o personas de ustedes, ¿no? Entonces, en este proceso evaluatorio, lo que los TO armamos como para hacer como un primer paneo general de la persona o del grupo es esto que llamamos perfil ocupacional, pero le podemos llamar de la manera que ustedes quieran, es una forma de decirle, pero sería como una primera como evaluación general a nivel ocupacional, ¿no? ¿Qué onda esta persona con sus ocupaciones? ¿Cómo las vive? ¿Qué problemáticas tiene? ¿Qué apoyos tiene? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Cómo es su contexto? ¿No? Un poco así. ¿Cómo es su historia? ¿No? Esto es muy clave. Entonces, una vez que tenemos ese perfil, de ese perfil se nos van a desprender las necesidades de apoyo de esta persona y posibles líneas de acción al respecto, ¿no? Entonces, al tener este perfil, le digo, bueno, esta persona es así, 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 disfruta esto, le gusta lo otro, o no le gusta nada, o qué sé yo, necesita apoyo en esto, en lo otro, tiene limitaciones en esto, lo otro, su familia lo apoya, no lo apoya. Entonces, ¿qué podría llegar a ser yo al respecto en todo esto, ¿no? Entonces ahí te da como una primera información y decís, bueno, siento que me podría meter acá, siento que podría ayudar, que podría dar una mano acá y me gustaría, porque siento que tengo ideas, que hay cosas que me gustaría hacer, me gustaría acompañar a esta persona, o no, decís, no, yo en esta no me meto porque yo no sé hacer esto, no me gusta, necesita tales cosas que yo no le puedo dar, lo derivo a otra persona que capaz sí le cope más el caso, ¿no? Eh, entonces, yo les armé unos cuadritos inspirados en otros textos, eh, como por ejemplo yo les recorté un cuadrito que es del marco teórico de terapia ocupacional, que es un cuadrito con algunas preguntas sobre el perfil ocupacional, ¿no? Entonces, podemos ir repasando un poquito eso, ¿no? Les voy a compartir pantalla acá a ver si me sale bien. Esto acá. Esto se los puse en el campus. Y tenemos esta tablita que yo les hice, espero que se vea bien. A ver si se puede ver pantalla completa. Ahí está. Em, Síganlo ustedes desde el campus. Bueno, entonces acá tenemos como esta tablita que nos puede ir guiando. Yo les diría que esto no lo tomen así tan literal, sino que podrían ustedes usarlo como complemento para la entrevista o evaluaciones que ustedes hagan como cuidadoras, ¿no?
que me imagino o quiero creer que con Steffi o en otras materias han hecho alguna herramienta evaluatoria que les sirva para adentrarse en los distintos escenarios en los que se vayan a encontrar como cuidadoras. Entonces, estas son cosas que podrían sumar a esa evaluación, ¿no? Obviamente los datos generales, el motivo del acompañamiento, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Por qué la persona está necesitando cuidados, ¿no? ¿Qué le preocupa en su vida cotidiana? Y esto que es muy clave a nivel ocupacional, si queremos saber quién es esta persona a nivel ocupacional, tenemos que hacer preguntas acerca de su historia a lo largo de toda su vida y encima en personas mayores esto va a ser largo, ¿no? Obviamente, porque, bueno, en niñeces la historia ocupacional no nos importa mucho, o sea, algunos hitos de su desarrollo, podemos preguntar qué hace, qué ha venido haciendo estos poquitos años, pero una persona mayor tiene capaz 80 años de historia ocupacional, ¿no? Entonces, eh, tenemos para rato ahí. Y estos datos los vamos a ir recabando con el tiempo, ¿no? Porque la persona no se va a abrir con nosotros al toque y a veces capaz que los relatos vienen más de sus familias que nos cuentan. Y estos datos los vamos a ir recabando con el tiempo seguramente, pero con tener algunos datos importantes de su historia, eso ya nos va a servir un montón. Por ejemplo, bueno, qué actividades o roles fueron importantes en su vida, ¿no? Generalmente la más clásica es el rol de trabajador, ¿no? De qué trabajaste toda tu vida, eh, cambiaste de trabajo o si siempre trabajaste lo mismo o qué experiencias marcaron tu historia, ¿no? Tipo, bueno, no, yo una vez me fui de viaje a tal lado o hay muchas personas que fueron a guerras o vivieron alguna experiencia loca que les haya marcado, eh, algún, o alguna algo que les haya faltado, ¿no? Tipo, como, no me sale ahora la palabra, pero alguna frustración o algo inconcluso de, tipo, yo siempre quise aprender a coser o a bailar, pero nunca tuve tiempo, qué sé yo. Bueno, ahí también recogemos estos relatos de como deudas del pasado, ¿no? Pero sí o sí tenemos que adentrarnos un poco en la historia porque envejecemos como vivimos, ¿no? Entonces, si podemos comprender un poco esto, vamos a entender mucho mejor a la persona. Después, en ocupaciones actuales, ¿no? ¿Qué haces cada día? ¿Cómo es un día típico en tu vida? ¿Qué actividades disfrutás? ¿Cuáles no? Eh, Hay actividades que disfrutás pero ya no podés hacer o que ya no querés hacer. Eh, si hay alguna cosa que quisieras hacer en un futuro o algo ahí volvemos al algo que te haya quedado pendiente. Eh, en dónde están tus problemas ocupacionales, digamos, qué es lo que en donde estás encontrando problemas para tu hacer, ¿no? ¿Qué es lo que te está costando mucho? Después, en cuanto a intereses, valores y deseos de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué sentís que le da sentido a tu vida? ¿Qué te da satisfacción? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gustaría volver a hacer? O si algo que te gustaría aprender, ¿no? Pero ahí vamos más por el parte del valor y del deseo, ¿no? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿No? Por ejemplo, eh, cuidar a tus nietas te hace feliz, capaz que no. Eh, o no sé, leer un libro, eso me hace muy feliz, ¿no? Entonces, si logramos que la persona nos diga un par de cosas que hace, que la hagan feliz o que disfrute o que le den significado, satisfacción, bueno, eso lo ponemos en un cuadrito porque con eso de ahí nos vamos a agarrar seguramente. Em, Después, fortalezas, apoyos, ¿no? De hacer una pequeña evaluación también de fortalezas de, bueno, cómo está esta persona a nivel
cuerpo, mente, espíritu, cómo lo anotamos, qué capacidades conserva, con quién cuenta para realizar sus actividades, ¿no? Porque si están consultando para cuidados y acompañamiento, alguna problemática debe haber, entonces, con quién cuenta para realizar sus actividades, qué apoyos tiene, su familia, amigos, vecinos, comunidad, organizaciones, apoyos formales, qué recursos personales tiene, aparte de los comunitarios, ¿no? Y también todo lo formal que tenga que ver con obra social, hospitales, instituciones de salud y demás. Y bueno, y ahí, ¿qué limitaciones y barreras se encuentra esta persona, ¿no? ¿Qué cosas le preocupan, qué se le dificultan, en dónde está teniendo más problemas, en dónde se ve limitada su participación y por qué, ¿no? Si es por una cuestión de accesibilidad, por ánimo, por dolor, por miedo o por entorno, ¿no? Entonces ahí también tenemos que indagar un montón porque es en donde vamos a intervenir, ¿no? Porque venimos a brindar justamente apoyo ante las limitaciones. Entonces tenemos que conocer bien cuáles son las problemáticas con las que los encontramos y analizar un poco el contexto, un poco bastante, ¿no? Cómo es su vivienda, ¿no? Partiendo como desde lo más cercano, lo más pequeño sería como lo más cercano, su entorno físico, que sería su casa, cómo es la vivienda, qué tipo de vivienda es, qué espacios tiene, con qué servicios cuenta, cómo es el barrio, cómo es su entorno social, ¿no? Cómo es su familia, cómo son sus amigos, cómo son sus vecinos, cómo es el barrio a nivel de accesibilidad, de redes, si tiene redes de apoyo, cómo se maneja a nivel comunitario, si tiene apoyo comunitario, eh, qué tipo de apoyos también formales, un poco de contexto de amigos, si tiene amigos, si tuvo, y de patrones y rutinas, ¿no? Esto de cómo es su rutina, cómo organiza su semana, si tiene algún tipo de patrón de comportamiento, ¿no? A veces esto pasa muchísimo en personas mayores que por tener toda una vida vivida van generando los patrones de comportamiento cada vez son más rígidos o no, pero generalizando suelen volverse rígidos, entonces probablemente la persona tenga un patrón de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo organiza su día? ¿Qué hace? ¿A qué hora se levanta? ¿Qué hace cuando se levanta? ¿No? Ir desmenuzando el día a día y analizar si todos los días son iguales, si son distintos, en dónde entran las actividades que hace, si estas rutinas le hacen bien o le hacen mal, ¿no? ¿Estás contento con tu rutina? ¿A vos te organiza tu rutina o no? Podemos notar también mucha desorganización, tipo me levanto a cualquier hora, no hago nada, miro la tele hasta las 5 de la mañana, después me levanto a las 3 de la tarde y capaz tomo un mate, y no tengo, no me da hambre, y después capaz me como unas galletitas y se me va el hambre, y entonces no ceno, y entonces ya notamos que la persona no duerme bien, no come bien, no hace ejercicio, no hace nada, no sale, no ve a nadie. Entonces, como que en el ahí el preguntando, nos vamos dando cuenta cómo la persona vive, ¿no? Y después de los cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Que esto un poco con la historia más el contexto actual, nos vamos a ir un poco dando cuenta, pero preguntamos también cómo fueron cambiando tus actividades en el tiempo, cómo viviste el proceso jubilatorio, eh, qué expectativas tenés a futuro o qué expectativas tenías de joven para tu futuro y si estás viviendo conforme a tus expectativas o no, eh, cómo, cómo cambiaron tus actividades, tus roles, ¿no? Si ahora tenés nuevos roles, qué roles perdiste, qué roles ganaste, eh, y bueno, y cuestiones de experiencias de vida, ¿no? Así que bueno, con todo esto, bueno, ya nos damos una re idea de con quién estamos trabajando, con quiénes, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo que podemos hacer como para armar un perfil ocupacional de una persona, ¿no?
Entonces yo en el campus le dejé una actividad al respecto. Vamos ahora entonces con el análisis de la actividad, que es un tema bastante tedioso, eh, principalmente al principio, porque eh, cuesta, da fiaca eh, hacerlo, pero es que una vez que uno lo empieza a hacer despacito y después ya es como que uno lo incorpora, y entonces ya ganas como un ojo al respecto de eso y ya te das cuenta más rápido de con quién, de qué es con la actividad que estás tratando, ¿no? Eh, Como venimos hablando en toda esta primera parte de la materia, la actividad es un componente clave de la ocupación, ¿no? Entonces, eh, vamos a analizar la vida de la persona en torno a qué actividades y tareas hace, ¿no? Entonces, es importante que si queremos trabajar con una actividad en particular, como cuidadoras, capaz que nos asignan, por ejemplo, el aseo o la alimentación o el vestido o salidas a la comunidad o ir a hacer cosas recreativas, o, bueno, andás a ver, ¿no? O a ir a caminar o a hacer algún deporte o varias, ¿no? Entonces es importante que esas actividades en las que ustedes como cuidadoras o cuidadores estén involucrados o que quieran llevar a cabo, por ejemplo, si quieren armar algún taller de cocina, de lectura, de lo que sea que quieran hacer o de promoción de vida saludable, lo que sea, todo siempre va a tener actividades, ¿no? Entonces, si ustedes van a proponer alguna actividad o van a trabajar con alguna actividad con la persona, que es obvio que sí, eh, porque en la vida siempre estamos haciendo algo, es importante que puedan analizar bien esta actividad como para entender qué es lo que estoy haciendo, para qué, ¿no? Cómo lo vamos a hacer, en dónde, qué requiere, en qué momento, qué complicaciones puedo llegar a tener, qué soluciones puedo llegar a dar. Bueno, así que vamos desmenuzándola un poquito. Este cuadro también está basado en el capítulo que tienen que leer, que léanlo porque ahí explica bien un poco más la importancia del análisis de la actividad. Y también algo muy importante es que saber esto previene riesgos, ¿no? Esto siempre lo digo que no es solo para sentirnos más cómodas o para hacerlo mejor o para tener un ojo más crítico, sino también algo clave de por qué tenemos que analizar la actividad es para prevenir riesgos, porque algo tan simple como una actividad que parece tan simple, pueden pasar con un montón de cosas, ¿no? Y a veces pecamos de inocentes de decir, ah, pero esto es una boludez, y después terminan pasando cosas graves, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, si no conocemos bien a la persona, si estamos trabajando con alguna persona que tiene algún diagnóstico de de problemática en salud mental, psicosis o Alzheimer, en donde a veces hay una persecución, o la persona pierde un poco el control o se pone nerviosa, y no sé, de repente estamos, eh, no sé, cortando algo y la persona te puede clavar un cuchillazo o se puede lastimar o cortarse o algo tan simple como hacer unos mates. Qué sé yo, si vos no sabés bien la fuerza que tiene la persona, cómo lo hace, si tiene las habilidades para, no sé, capaz que una vieja tratando de cebar un mate se quema toda la mano. Entonces, como a veces tenemos que poder desmenuzar bien qué es lo que estamos haciendo y qué posibles riesgos pueden llegar a haber para prevenirlos, ¿no? Algo tan simple como salir a caminar, ¿no? O sea, si siempre, aparte con viejes que a veces está la movilidad a nivel corporal, la movilidad a veces reducida, a nivel mental pueden haber algunas lagunas o pérdidas de algunas funciones cognitivas. Entonces es como que tenemos que tener un muy buen análisis de la persona y de sus capacidades, por un lado, para
en el mejor de los casos, para no frustrar a la persona y no pedirle algo que no puede llegar a hacer. Porque a veces para nosotros nos parece súper simple, ay, no, bueno, vamos a hacer una merienda o vamos a doblar la ropa. Y para nosotros nos parece algo tan pavo, pero para la persona le puede costar un montón, tanto que incluso puede no llegar a poder hacerlo y entonces solo le vamos a causar un malestar horrible de que se sienta inútil, una sensación de fracaso, decir, no pude con esto. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque las personas, eh, todas las personas, eh, no, a todos nos cuesta el manejo de las frustraciones. eh, y en personas mayores que a veces capaz que están un poquito deprimidas o medias no sé, agotadas o como con falta de motivación, darles una actividad que no logren, ya ahí arrancaste pero de la peor, ¿no? Y entonces ya va a decir, no, yo con esta no quiero hacer nada porque me pide cosas que yo no puedo hacer. Entonces, más que nada al principio hay que tener mucho cuidado con esto de presentarle a la persona un desafío pero lograble, porque tampoco podemos caer en darle cosas súper fáciles y que la persona diga, ay, esta me hace hacer pelotudeces, porque es lo que pasa mucho, ¿no? Los ponen a los viejos a hacer cosas tan boludas que como si fueran unos nenes me dicen, ay, no, me hicieron pintar o recortar una casita, yo, ¿qué me importa eso? Es una pavada. Te hace sentir mal también que te den algo tan fácil que vos lo puedes lograr fácilmente, o sea, tiene que ser una actividad que proponga un desafío, pero a la vez un desafío lograble, ¿no? Entonces, por todas estas cuestiones y muchas más que seguramente no me esté olvidando, pero que después vamos a charlar bien, eh, es muy importante poder analizar la actividad. Entonces, empezando por el qué, ¿no? ¿Qué actividad, con qué actividad me estoy encontrando, ¿no? ¿Qué actividad realiza la persona? ¿Cuál es el resultado esperado? ¿No? Por ejemplo, preparar un desayuno para desayunar. En el para qué tiene que ver más con el sentido, ¿no? No solo con el resultado, sino con el sentido. ¿Para qué realiza esta actividad, ¿no? Porque le gusta prepararse el desayuno, porque le da autonomía, porque le ayuda a estructurar su rutina, ¿no? ¿Qué significa para la persona? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Le da sentido? ¿Le da independencia? ¿No? En el para qué en cuanto al sentido y al significado de esa actividad, ¿no? No, no tanto por el resultado esperado. Después, en el cómo, que tiene que ver en cómo la persona la hace. En terapia ocupacional le llaman a esto la forma de la ocupación. Eh, entonces es de qué forma la hace, cómo. Entonces, qué pasos hace para hacerla, qué movimientos, qué destrezas, qué materiales utiliza, ¿no? ¿Cómo es el paso a paso? ¿De qué manera la hace? Vieron que yo puedo preparar unos mates de una manera muy distinta a cualquier otra persona, ¿no? Cada uno tiene sus formas de hacer las cosas, ¿no? Y en esto tenemos que prestar mucha atención. ¿Qué movimientos hace? ¿Qué destrezas necesita, ¿no? Por eso, importantísimo que ustedes tengan la base neurofisiológica eh, y anatómica, biomecánica, para poder entender esto, ¿no? Por eso son esas materias tan importantes que nos ayudan a entender bien al cuerpo, a nuestro sistema nervioso. Eh, entonces, a nivel corporal, físico, qué movimientos se hacen, qué destrezas necesitamos, ¿no? A nivel cognitivo, bueno, también qué destrezas cognitivas se necesitan, ¿no? Bueno, necesito prestar atención, necesito poder planificar, poder seguir una secuencia de pasos, necesito tener fuerza en el brazo, tengo que poder doblar la muñeca, tengo que poder hacer una prensa con la mano, ¿no? Tengo que tener equilibrio, tengo que tener coordinación, ¿no? Para hacer algo tan simple como unos mates, ¿no?
Eh, si cómo lo hace, en el cómo lo hace, bueno, lo logra, no lo logra con apoyos, qué apoyos necesita, ¿no? Capaz que la persona se puede preparar unos mates, pero necesita apoyo en el llenado del agua en el termo, ¿no? Porque la pava pesa mucho, eh, o alguna adaptación para servir el agua. Bueno, eso ya lo vamos a ver la clase que viene, donde vamos a ver un poco más el tema de adaptaciones y graduaciones. Después, ¿en dónde? ¿No? Porque siempre el entorno como que delimita, ¿no? Permite o no permite. Entonces no es lo mismo preparar unos mates en la comodidad de tu casa que hacerlo en un parque o en otra casa que no es la tuya, ¿no? O en una institución. Entonces, podemos analizar esa misma actividad en distintos espacios y ver cómo se da, pero bueno, en qué espacio la realizas, si estamos en la casa, por ejemplo, en la cocina, o en el comedor, o en la pieza, capaz le gusta tomar mates en la pieza, ¿no? Pongo el ejemplo del mate porque, bueno, porque es lo más común en nuestra cultura, ¿no? Eh, y si el lugar es accesible, si es cómodo, si cuenta con las herramientas necesarias, si tiene una buena iluminación, si tiene un buen espacio para moverse, ¿no? ¿Cómo es ese lugar? ¿No? No solo dónde es, sino ese dónde, ese lugar, cómo es, ¿no? Y qué apoyos se encuentra, qué herramientas hay, qué iluminación hay, si hay algunas cosas que son entorpecedoras, si notamos algo de que el lugar entorpece o que el lugar facilita, todo eso lo anotamos. ¿Cuándo? Bueno, ¿con qué frecuencia realiza esta actividad? ¿No? Si es algo que hace una vez por semana, lo hace todos los días o lo hace de vez en cuando. ¿En qué momento del día o en qué situaciones? ¿Cuándo es que se da esta actividad? ¿No? Después, ¿con quién? ¿No? Dependiendo si lo hace solo, si lo hace con alguien. Hay personas que lo apoyan, que lo acompañan. ¿No? Por ejemplo, los mates, bueno, es algo que justamente podés hacerlo solo, podés hacerlo acompañado, podés necesitar apoyos o no. Y ahí en el costado yo les voy dejando todos ejemplos. ¿Y qué requiere? ¿No? Bueno, esta es la parte más compleja, que esto yo no les voy a pedir tanto de esto, pero es importante que lo sepan. Eh, pero que tiene que ver con todas las capacidades físicas, cognitivas, emocionales, sociales que requiere la actividad, ¿no? Entonces, como decíamos, eh, en cuanto a la persona, ¿no? Eh, y acá me faltó en el que requiere, acá le voy a agregar como eh, qué materiales o herramientas se requieren. Coordinación, y acá le podemos poner, bueno, en ese caso yerba, agua, endulzante. Entonces, tenemos que poder analizar, ¿no? Todas las capacidades físicas a nivel de fuerza, a nivel articular, a nivel de coordinación, eh, a nivel muscular, a nivel cognitivo, ¿no? ¿Qué funciones cognitivas se necesitan? Atención, memoria, concentración, funciones ejecutivas, planificación, resolución de problemas. A nivel emocional, ¿no? Como qué significa emocionalmente o cómo lo vive emocionalmente la persona. Después sociales, ¿no? Si requiere algún tipo de interacción social o no. Y después, qué materiales o herramientas se requieren para lograr esta actividad, ¿no? Que esto es muy importante porque a veces planificamos alguna actividad y por no mirar bien, por no planificar bien, nos olvidamos un elemento típico, como la típica, ¿no? Que hoy, bueno, vamos a pasear y vamos a tomar unos mates y alguien se olvidó la bombilla, alguien se olvidó la yerba y
truncada la actividad por haberte olvidado una pequeña cosa, ¿no? Entonces, si vamos a planificar actividades, tenemos que tener bien todos los materiales necesarios. ¿Qué facilita o dificulta? ¿No? Acá también ver qué cosas ayudan, ¿no? Como, o ayudarían, ¿no? Ahí si quieren, en la parte en donde ustedes anotan en el análisis, ya pueden ir poniendo un ojo crítico y decir, le vendría bien un antideslizante para esto o podría adaptarle esto, pero por ahora solo observan. ¿Qué cosas, entonces, qué cosas le ayudan, ¿no? Si tiene una buena iluminación ayuda, si tiene elementos que funcionan bien ayuda, si tiene algunas tecnologías que ayuden. em, o qué cosas dificultan, ¿no? Si capaz que tiene una pava que es muy pesada, de hierro, y la persona tiene artrosis o no tiene fuerza y está ahí con una pava que se podría solucionar tranquilamente con una pava eléctrica o con una pava de acero inoxidable, digo, de que pesa poquito de aluminio, que no pesa nada. Entonces, como ver, decir, bueno, che, esto se le está con esto que está haciendo se la dificulta más. O, che, qué bueno esto que tiene porque le facilita la actividad. Eh, ¿Y cómo podría adaptarse? Bueno, en eso no nos vamos a meter hoy porque lo vamos a ver la clase que viene, cuestiones de adaptaciones, pero entonces pensar como qué cambios se podrían hacer para mejorar la participación en la actividad, ¿no? Cómo puede ser algunas ayudas técnicas, algunos materiales, cambiar el ritmo, los pasos o modificar el entorno, pero bueno, eso lo vamos a ver más la clase que viene. Así que en ese punto no lo hagan. O sea, si se les ocurre algo, pónganlo porque ya lo vamos practicando. Pero falta información sobre eso, todavía no lo vimos. Así que yo les dejo entonces en el campus la actividad en el foro, que bueno, yo la tengo acá, pero ustedes la tienen en el foro, que la idea es poner en práctica estos cuadritos que vimos y elegir una persona mayor que puede ser de su entorno, alguien que conozcan bien, o también pueden usar el personaje que usaron en su proyecto, o si no, pueden inventar. Bueno, lo importante es que puedan armar un perfil ocupacional con este cuadrito, ¿no? Eh, Acá yo le pongo algunos de esos puntos, pero háganlo con el cuadrito. O si quieren hacerlo, como quieran. O sea, si lo quieren hacer bien desarrollado, que es lo que les recomiendo porque así practican, háganlo exactamente como en el cuadrito. Pero acá yo les doy algunos puntos clave eh, para tener en cuenta. Una vez que armaron el perfil, eligen una actividad de esa persona que le guste o no, bueno, si le gusta mejor, qué sé yo, no sé. Elijan alguna actividad que a ustedes, si no, les copie a hacer y analícenla. Entonces, de vuelta, analizan la actividad con el cuadrito. Acá yo le puse el qué, cómo, dónde, con quién, eh, porque se los dejo a modo de guía, pero ustedes usen los cuadritos. Y después alguna reflexión como qué aprendiste al analizar esta actividad, ¿no? Eh, ¿Por qué esto es importante, ¿no? Porque estas cosas que les decíamos, ¿por qué es importante para ustedes comprender esto, ¿no? Como acompañantes. Eh, y acá, bueno, para participar, yo siempre les pongo que, bueno, pongan su respuesta a vos, Silvia, te digo de que no subas el archivo, pegá ahí directamente, comentá ahí en el foro. O si vos lo querés hacer aparte, copiá y pegalo en el foro, no subas el archivo porque así lo podemos ver todos y no tenemos que andar descargando el archivo, porque la onda del foro es que quede ahí a la vista y que nos vayamos comentando entre nosotros. Entonces, si alguna compañera sube algo, le pueden comentar algo y entonces ahí se va moviendo un poco la conversación. Aparte que va a ser una clase asincrónica, es importante que podamos interactuar por ese medio. Y si quieren, pueden subir una fotito simbólica o de la actividad o como para graficarla y que le dé un poco de visión, ¿no?
Em, Así que, bueno, yo en el campus les queda esta clase grabada, practiquen haciendo la actividad del foro, les dejo adjuntos estos cuadritos y bueno, espero que hoy les vaya muy bien en la Expo Universidad, después me cuentan la clase que viene. Y la clase que viene vamos a trabajar en torno a las adaptaciones y graduaciones y vamos a comenzar con el tema de actividades de la vida diaria. Así que yo les voy a dejar ahora también en el campus escrito el texto que tienen que leer. Son dos, pero uno es muy cortito y el otro de ABD, para trabajar la clase que viene. Así que, bueno, chiquis, espero que puedan participar en el foro. Eh, no les voy a decir que es obligatorio, pero sí. Eh, y bueno, muy contentísima con sus trabajos, con sus proyectos. La verdad que estoy muy contenta con eso porque, bueno, los pude ver detenidamente y son maravillosos. La verdad que hay trabajos de un nivel de excelencia que la verdad que están para guardarlos, para retocarlos un poco, en cambiarles capaz el formato y los pueden hasta presentar en algún lugar, en algún conversatorio, en algún congreso o jornada, porque lo importante también de que yo les pido también estos proyectos que, que nos sirvan para lograr el objetivo de tener un aprendizaje tanto autónomo como significativo para ustedes, también les hace generar estas destrezas en escritura, en el ojo crítico, en la comprensión, en poder poner en palabras, y que todo esto es súper importante para poder compartir y seguir creando conocimiento, ¿no? Porque poder expresarnos y poder sistematizar lo que hacemos y poder tener un ojo crítico nos ayuda a poder compartir con otras personas y a seguir creciendo en nuestra profesión. Así que eh, eh, es muy importante poder aprender a ganar habilidades en esto porque es la manera que tenemos de compartir y de seguir creando conocimiento que tanto necesitamos en estos momentos, ¿no? Con todo el contexto actual que estamos viviendo, poder compartir experiencias de cuidado, amorosas y desde una práctica basada en los derechos humanos, ¿no? Es una forma de resistencia y bueno, de cuidado de nuestra comunidad y aporte a nuestra profesión que tiene que seguir creciendo y es una forma de resistencia y de seguir haciendo las cosas bien como creemos, para que, bueno, como un pequeño aporte de todos los días, bueno, para aportar a esta transformación social de la que tanto hablamos, ¿no? Así que bueno, estoy muy contenta y espero que ustedes también, por lo que veo, lo han disfrutado porque si no, no lo hubieran hecho tan lindo. Así que bueno, chiques, les mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.